Arribé a Brasilia y al mismo tiempo estaba arribando desde Portugal mi antiguo amigo, el doctor Ulises Riedel. Eu viajé desde Buenos Aires. Fue una alegría encontrarme con él y horas después estábamos hablando en términos filosóficos con otros amigos. El tema dominante de la conversación fue si los seres humanos que viven en el planeta podían formar en alguna oportunidad en el futuro una ciudadanía no de naciones, sino una ciudadanía planetaria. Y esa ciudadanía planetaria, ¿qué convicciones éticas tendría? De ahí comenzamos a tratar de definir lo que significa ética y se extendió a la palabra moral, porque la palabra ética y la palabra moral van siempre unidas en los estudios y en la cultura en general. La palabra ética, consulté al diccionario Aurelio, a un diccionario brasileño, para ver si había alguna diferencia con los diccionarios españoles. No hay diferencia en cuanto a la definición de ética y a la definición de moral en los diccionarios de ambos países. Después de todo, el español y el portugués, o portugués y español, son lenguas hermanas y mirando el diccionario vi que hay 90 o 95% de palabras idénticas y lo que diferencia es el modo de pronunciarlas. Bien, en la reunión tratamos entonces de definir para nos el significado de ética y el significado de moral. La palabra ética es un estudio de las costumbres de los pueblos para sacar una conclusión, arribar a una conclusión de qué es lo bueno y qué es lo malo. El antiguo problema del bien y del mal. Mientras que la moral se trata ya de la conducta humana. La conducta humana puede ser buena o mala. De manera que ética estudia la conducta y moral es la conducta misma, es la forma de conducirnos. En la antigua Grecia, estos asuntos se discutían mucho porque era una población de carácter filosófico. Y el carácter filosófico es que la gente, antes de agir, piensa, mientras que la cultura moderna es muy impulsiva, muy instintiva, y generalmente pensamos después de haber agido. Algunas veces nos damos cuenta que hemos cometido torpezas por no haber pensado antes. Bien, otro asunto que fue discutido en la reunión se refería a qué es bien y qué es mal. Esta cuestión es muy antigua, porque lo que es bien para algunos puede ser mal para otros. De acuerdo a las civilizaciones, a las religiones, a las costumbres raciales, a las costumbres sociales en general de los pueblos que se han desarrollado en la historia, hay veces que una concepción del bien resulta negativa para unos y una concepción del mal resulta positiva para otros. También la relatividad entre lo que es bueno y lo que no es bueno, nos dimos cuenta que correspondía a la edad de cada uno de nosotros. Lo que es bueno para una crianza no es bueno para un adulto. La crianza está en un desarrollo de su naturaleza física, de su naturaleza intelectual y tiene que obedecer a ciertas leyes que son propias de esa edad.
Pero si un adulto, una mujer o un hombre de 40 años, continúan con las reglas de los 8, 9, 10 años, obviamente ellos están en una situación de mal. Es bueno para la crianza, pero es malo para una persona de más edad. Lo mismo es las cuestiones morales y familiares. Algunas veces en el seno de la familia, las personas mayores tienen que tratar asuntos serios, fundamentales. Entonces las crianzas van a su cuarto. No pueden, no deben escuchar esa conversación. Así que lo que es bueno para los grandes, en este caso sería malo para las crianzas. Escuchar cosas que no se pueden asimilar, que no se pueden comprender, siempre constituyen un riesgo para la salud mental. Los educadores de todas las épocas dijeron, Pestalozzi, por ejemplo, que una dificultad es suficiente para el estudiante, no hay que ponerle dos. De manera que las conversaciones de los grandes sería como poner 5 o 6 dificultades al mismo tiempo para una crianza. Ese es el problema del bien y del mal, que tiene distintos ángulos para ser mirados y distintas concepciones. Así que quedó claro que no hay una definición última de bien y que no hay una definición última de mal. Pero también nos dimos cuenta que debe haber definiciones de trabajo. Así todos concordamos en que asesinar a alguien es malo, pero dar de comer a un hambriento y de beber a un sediento es bueno. Hay reglas generales y todos tenemos esos valores de bien y del mal actuando en nuestra vida. De modo que si bien no es posible hacer una definición filosófica última del bien y del mal, nosotros actuamos con valores. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo, por lo menos para nos y para nuestros semejantes. Claro que a veces no podemos alcanzar el bien. El ejemplo sería que yo fumo. Todos sabemos que el tabaco hace mal, es una concepción general. Sin embargo, el tabaco es una adicción y no podemos dejar de fumar una vez que tomamos la costumbre de fumar. Pero en todos los casos sabemos que el tabaco hace mal. También sabemos que otras cosas hacen mal, pero no siempre la voluntad humana, el dominio de sí mismo de los seres humanos, pueden afrontar esas cosas. Fracasamos en muchas oportunidades. Ahora, la conversación pasó a lo que constituye el ser humano y su progreso y su crecimiento. Y eso también puede ser tomado de dos maneras. Al ser humano como un ser físico, como un ser social, o al ser humano como un ser físico, social y espiritual. Si tomamos al ser humano como un ser físico y social, podemos estar dentro de la filosofía materialista o de algunas religiones. En todo caso, el hombre es una ocasión única, lo que llamamos el ser humano vive una sola vida y en esa sola existencia tiene una cantidad de oportunidades que puede aprovechar o no. En el caso del espiritualismo, existe la convicción de que el ser humano no solamente es un ser físico y social, sino es un ser espiritual. Y como ser espiritual, él crece, progresa y se perfecciona no en una sola existencia, sino en una cantidad variada de existencias, en una gran cantidad de existencias. La diferencia entre la posición de una sola vida y la posición de
una cantidad de vidas en que hacemos un progreso, más o menos sería la siguiente. Sería como si al colegio fuésemos un solo día y tuviésemos que aprovechar lo máximo posible de haber ido un solo día al colegio. Mientras que en la posición del espíritu que progresa a través de una serie de existencias de cuerpos físicos, no se iría solo un día al colegio, sino que iríamos una cantidad de días hasta salir formado. La naturaleza, en todo caso, nos daría bastante tiempo para aprender todas las lecciones, aprobar todos los exámenes y finalmente salir formado de la carrera que hemos elegido, de la profesión que ha sido elegida por nosotros. En ese proceso, el ejemplo podría ser dado con nos mismos, desde el nacimiento hasta la muerte. Desde el nacimiento hasta la muerte, el ser humano cumple un proceso en su vida. Y ese proceso de la vida humana pasa por distintas etapas. Primero está el bebé, el recién nacido, la crianza que depende exclusivamente de los padres, de la gente más grande. No sobreviviría el bebé sin los cuidados adecuados de la gente más grande que lo rodea. La siguiente etapa es la de la crianza. La etapa del bebé y la crianza son etapas especiales, aún en derecho social y en derecho espiritual, porque ellos tienen todos los derechos y ningún deber. El bebé y la crianza hasta la adolescencia tienen todos los derechos. La gente grande tiene que vivir para ellos, tiene que vivir para cuidarlos, para su crecimiento, su educación, de manera que ellos tienen derechos, pero no tienen obligaciones para la vida. Las obligaciones y las responsabilidades arriban a una edad un poco más grande. Así es que en esas etapas lo que se hace es absorber de la vida. La educación es una absorción de toda la experiencia humana. En el colegio nos aprendemos las materias, las distintas materias, y esas materias acumulan todo lo que se ha hecho en la evolución humana hasta el día de hoy. Después pasamos a la edad de la razón. Después de la adolescencia, el joven arriba a la edad de la razón. Las culturas diferentes colocan la edad de la razón entre los 18 y los 21 años. Pero sea a los 18 o a los 21 años, a partir de esa etapa, el individuo es responsable. Su cuerpo se desarrolló y su mente ya está educada lo suficiente para saber qué es bueno y qué es malo en la etapa de la razón. A partir de la edad de la razón se desarrolla lo que podríamos llamar individualidad. Al ser humano, por lo menos en idioma español, supongo que es exactamente igual en el idioma portugués, se le llama un individuo. El ser humano es un individuo, e individuo significa un ser singular que se parece a otros, pero que no es igual a nadie. El individuo es único, es excepcional, es singular en la naturaleza. Es un producto de la naturaleza. El ser humano es un producto perfeccionado, acabado de la naturaleza. A medida que la naturaleza progresa, el ser humano va adquiriendo una individualidad y esa individualidad se parece un poco a la diferenciación que encontramos en todas partes. Miren,
de todos los árboles que han existido, existen y van a existir en el mundo, de todos los árboles, no hay dos hojas iguales. Después de millones y millones de hojas que han existido en el mundo. Esa es la superabundancia de la naturaleza. La naturaleza no se repite, crea constantemente cosas nuevas e invita, con esa creación continua de cosas nuevas, invita a la inteligencia humana a ser creativa. Claro que por pereza, en muchas ocasiones, la mente humana sigue carriles que ya están marcados y no se convierten en seres creativos. Pero el ser humano, como parte de la naturaleza, tiene la potencialidad de toda creatividad. Y si no lo hace, es por su propia responsabilidad. La edad de la razón se caracteriza por una inteligencia pensante. Y una inteligencia pensante que piensa por sí mismo, una autoconciencia que piensa por sí mismo, deja de ser creyente, como en la edad de la crianza, y pasa a ser crítica. Esto los griegos, desde Platón y Aristóteles, lo definieron muy bien. ¿Qué es una actitud crítica? Es querer saber por sí mismo, es querer experimentar por sí mismo. Voy a poner un ejemplo clásico de la filosofía de todos los tiempos. El ser humano ignorante, y digo ignorante sin desprecio, que no ha tenido oportunidad de crecer, que no ha tenido oportunidad de desarrollarse, mira al sol que cada mañana sale por oriente y cada tarde se oculta por occidente. El sol da una vuelta por encima de nuestras cabezas y cuando se oculta viene la noche. Como no tenemos noción de que el planeta en que estamos se mueve, nosotros no nos damos cuenta del movimiento de nuestro planeta, la humanidad durante millares de años ha creído que el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra. Los sentidos dicen eso. Estoy quieto, el Sol se mueve y da vueltas alrededor de la Tierra. Sin embargo, sabemos que no es así, que no es el Sol que da vueltas alrededor de la Tierra, sino que la Tierra da vueltas alrededor del Sol. ¿Cómo se supo eso? ¿Quién lo supo? ¿Quién lo averiguó? Un hombre que desconfió de lo que le decían los padres, la tradición, que desconfió de sus propios sentidos y empezó a investigar por sí mismo. El progreso de la humanidad se ha hecho por mentes críticas, mentes que no creen sencillamente, sino que quieren saber por sí mismas. Y entonces comienza la edad de la pesquisa. Este fato lo encontramos también en la vida social de los humanos. Primero vamos al colegio primario, en Argentina decimos al segundo grado colegio secundario y después pasamos a la universidad. En el colegio primario, la crianza no discute con el profesor, no discute con su maestro. Él escucha y aprende. No está todavía en edad de discutir, en edad de hacer crítica acerca de los valores. En la segunda etapa, en el colegio secundario o segundo grado, comienza la mente a formularse preguntas. ¿Esto será así? ¿Será exactamente de este modo? Yo podría averiguar más de esto, podría pesquisar más de esto, pero en la segunda enseñanza igual hay que seguir aprendiendo. Esto se da en los estudios de química. En los estudios de química, en la segunda enseñanza, el estudiante aprende de memoria los valores químicos, no discute con el profesor esos valores. Pero cuando el estudiante pasa
formado a la universidad tiene que investigar por sí mismo si esos valores químicos son exactos o no. Llegó la edad de la experimentación y no de la creencia. Aquí, a partir de esa edad, el individuo adquiere su verdadera dimensión, su verdadera naturaleza. Esa etapa es una etapa muy fructífera, es la etapa de la mayoría de edad, la etapa en que uno llegó a la madurez del pensamiento. Si la vida de un ser humano ha sido útil y el estudio, la capacidad de su inteligencia ha sido bien dirigida, esta etapa es muy creativa. El individuo escucha todo, pero se reserva el derecho de decir sí o de decir no. El individuo ha crecido como individuo. Ya no es una crianza, ya no puede volver a la edad infantil, a la edad ingenua de la crianza. Por eso, pues, si un joven que está en la segunda etapa discute mucho con su profesor, es mal mirado. Pero en la universidad el profesor admite la discusión del discípulo, porque el profesor sabe que no lo sabe todo y el discípulo sabe que está en edad de aprender y que tiene que desarrollarse por sí mismo. Cuando el individuo es formado, no tiene que guardar respeto a otro profesional. Hablan de igual a igual entre los profesionales. Entre los profesionales de la investigación, ya sea química, física, filosófica, nadie se ofende porque otro no esté de acuerdo. El verdadero investigador escucha la opinión de otro para ver qué es lo que tiene de valor esa opinión. Bien, el desarrollo continuo de la mente hace que el hombre arribe a otra etapa de su vida. Hasta ahora tuvimos el bebé, la crianza, el adolescente, el joven y el hombre maduro. Cuando la inteligencia florece en creatividad, el hombre es un talento. Y observemos cómo la naturaleza ha hecho de una masa humana, ha segregado individuos cada vez más diferentes. Los hombres de inteligencia grande no se parecen ninguno a otro. Los de talento menos se parecen los unos a otros. Y esto culmina con el genio. En la historia de la evolución humana es muy interesante porque la naturaleza cada vez segrega y separa a los individuos. Los genios, ninguno se parece al otro. Son geniales. Voy a poner ejemplos de la música. Beethoven no se parece a Tchaikovsky y Juan Sebastián Bach no se parece a Schubert. Todos ellos son grandes genios de la música, han dado contribuciones al progreso de la humanidad. La música eleva mucho. También hay música que perturba, pero la música de esos grandes maestros elevan al espíritu humano. Sin embargo, a pesar de que todos son músicos y que todos hacen música clásica, cada uno de ellos es notablemente diferente a otro. Por eso los entendidos, cuando empiezan los primeros compases, dicen, este es Schubert, este es Rachmaninoff, aquel es Chopin, etc. La individualidad va floreciendo y la individualidad es sinónimo de separatividad. La gente de talento se separa de la masa común. La gente de talento tiene su brillo propio y se reconoce el talento de los demás, generalmente honrando el talento. El problema del talento en los seres humanos está en que otros que quisieran ser tan talentosos tienen envidia, creo que se dice en portugués, envidia en español, y hacen la vida muy difícil, los envidiosos, a aquellos que tienen mucho talento. Pero la inteligencia, si bien da mucha felicidad al que la posee, al mismo tiempo
trae inconvenientes en la vida social. La gente de talento a veces fue perseguida, fue crucificada, fue mal comprendida, a veces tuvo que salir y vivir en la soledad, porque la gente más mediocre no entendía por qué este era diferente, porque este tenía asas más grandes y volaba más alto. El talento a veces no se perdonó en la historia de la humanidad. Bueno, hemos estado hablando de la individualidad y del crecimiento de la individualidad. Significa que en el progreso humano hay individuos que tienen una inteligencia apenas desarrollada. Hay otros individuos con algo más de inteligencia, con más, hasta llegar al talento. Hemos también visto que el talento es algo que distingue a un individuo y lo separa de los demás. A la persona talentosa, músico, científico, literato, etc., se le dan honores, se los recibe de una manera especial, porque sabemos que es un producto humano muy perfeccionado, no es el producto humano común. ¿Qué ocurre con ese individuo? Ese individuo puede quedarse solo, y hay talentos que han vivido una vida de soledad. Hay otros grandes talentos y genios que entendieron mejor su posición en la humanidad. Entonces, esos talentos han visto que ellos formaban parte de un todo que es la humanidad y que el hombre ignorante y el hombre de talento es un ser humano y tiene las mismas posibilidades y el mismo espíritu dentro de él. ¿Por qué se sabe eso? Justamente por la inteligencia. Porque los átomos que componen el cuerpo de un hombre ignorante, esos mismos átomos componen el cuerpo de un hombre sabio. Los átomos que componen un hombre de raza preta componen el cuerpo de un hombre de raza clara, de cabello loiro. La base fundamental de la naturaleza es la misma para todos. Compartimos la misma vitalidad, la misma materia, la misma organización que no solamente los demás seres humanos, sino de los animales también. Los átomos llenan el universo está lleno de átomos, y el átomo de una galaxia, de una estrella, el átomo de un gran genio, es exactamente el mismo que el de una margarita, que el de una flor silvestre, que de una luciérnaga, de cualquier animal, inclusive unicelular. Todo esto indica que el factor para una ciudadanía ética en el futuro depende de la educación, depende de la formación cultural y de las convicciones que se tengan. Si ignoro que soy parte de un universo, que el universo es mi familia, que el planeta en que vivo es parte de mi ser y me ha dado el ser físico, y que las potencias espirituales me han dado el espíritu y formo parte del todo, mi actitud ante la humanidad va a ser solidaria. Y la fraternidad no va a ser un término ajeno a mí. Cuando vea hombres de otras culturas, de otras razas, de otras posiciones, voy a saber que forman parte del todo del que yo mismo formo parte. Pero si ignoro esto, crezco en orgullo y cada vez soy más individualista, más fechado, soy un microcosmo que no está en comunicación con sus pares, con el resto de la vida que me anima a mí mismo. Esto es parte de las dificultades del crecimiento de la individualidad. La individualidad, la inteligencia, el talento, siempre trae separatividad. Los hombres de talento, como dice Schopenhauer en uno de sus libros,
Los filósofos estamos aislados y nos comunicamos con los filósofos de todas las épocas, pero tenemos mucha dificultad para comunicarnos con el hombre común. El filósofo Schopenhauer dice que él todas las tardes tiene conversaciones con Platón, pero Platón vivió 2500 años antes que él, 2400 años antes que él. Es decir, que al conocer la filosofía platónica, Schopenhauer tenía un diálogo de igual a igual. Eran talentos que se comunicaban. El peligro del talento es la separatividad y el desprecio a los que todavía no tienen talento, a los que están en una etapa de evolución de carácter inferior. Bueno, una ética planetaria, una ciudadanía planetaria, necesitaría de cambios en nuestra mente. Les voy a decir que nosotros ya somos ciudadanos planetarios. Todos los seres humanos que vivimos en este planeta formamos la familia humana de este planeta. Somos de la misma constitución, de la misma naturaleza, inclusive aunque no nos guste. Yo soy hermano de ustedes, aunque les tuviera desprecio, que naturalmente no les tengo. Los seres humanos, entonces, dependen de una concepción y esa concepción tiene que nacer de dentro del espíritu humano. Por eso, con el doctor Ulises conversábamos acerca de que las regulaciones de la diplomacia mundana sirven para poco o para nada. Las regulaciones entre los pueblos, entre las naciones, existen desde que se conoce la historia. Dos pueblos están en guerra, luchan, pierden mucho cada pueblo en esa lucha y cuando ya están agotados por esa guerra, firman un tratado de paz. Firman un tratado de paz y mientras el tratado de paz es firmado y hay declaraciones sobre fraternidad, hermandad, cooperación, cada pueblo espera un tiempo para ir rearmándose y volver otra vez a la guerra. Mientras dura el tratado de paz, que es una hipocresía, porque en realidad es vamos a darnos tiempo para prepararnos, armarnos, a ver quién puede vencer en una nueva guerra, hay diplomacia. Entonces busco aliados, compro armas, trato de armar un ejército más sofisticado, más fuerte, para poder vencer al enemigo. En la guerra anterior no pude, más o menos las fuerzas fueron parejas. Entonces tengo que armarme, tengo que organizar un ejército más eficiente que el de mi enemigo. El enemigo piensa lo mismo y está organizando un ejército también eficiente y muy sofisticado. Esto ha enseñado, no a mucha gente, ha enseñado a algunos filósofos y a algunos místicos que las guerras empiezan en la mente de los seres humanos y que para terminar un día con los conflictos tienen que terminar primero en la mente de los seres humanos. Esto es parte entonces de una educación en que no dependemos tanto de los gobiernos, no dependemos tanto de la educación que se nos imparte, sino dependemos de un cambio profundo en nuestra conciencia. Ahora el presidente puede firmar un documento, emitir una ley, acá en Brasil, una ley que diría, por este decreto ordeno que todos los brasileños sean felices. Nos damos cuenta que esto sería risible,
porque la felicidad no depende de un decreto de determinado gobierno. La felicidad depende de una estabilidad emocional, de que nuestras relaciones sentimentales, nuestras relaciones emocionales estén parejas, estén equilibradas. Depende de que mi condición económica me permita vivir bien con las necesidades cubiertas. La felicidad depende de una serie de condiciones que se dan en mi conciencia y por tanto nadie puede desde afuera ordenar, usted tiene que ser feliz. No hay tal manera con que nosotros podamos alcanzar un estado de paz o de felicidad. Y esto tiene que ver con la ciudadanía planetaria y tiene que ver con si es posible realizarla. La unidad planetaria, o como otros han llamado la fraternidad humana, es algo que existe potencialmente. Va a crecer, no se va a imponer. Va a crecer a medida que el número de seres humanos reconozcan su unidad con el resto de los seres humanos. Nosotros no hacemos daño, no hacemos mal a aquellos a quienes queremos, a nuestros hijos, nuestros padres. Del mismo modo, si no nace comprensión y amor en el corazón de los seres humanos, esa fraternidad o esa ética, esa moral planetaria no va a existir. ¿Cómo se comienza con eso? Cada ser humano que comprende la unidad con todos los demás, él va a ser una fuerza. Y cuanto más sean, mayor cantidad sea de esa clase de personas, la fuerza va a crecer de un modo espontáneo y natural y va a contagiar a otros. Porque así como el mal contagia, así como las infecciones contagian, el bien también contagia. Cuando nos estamos al lado de una persona buena, su atmósfera moral nos contagia y nos purifica y nosotros también somos un poco más buenos. La ciudadanía planetaria y una nueva ética planetaria en ese sentido nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Bueno, por eso es fundamental la educación. Y por educación, para llegar a la última parte de esta conversa, por educación debemos entender qué es lo que se dice o cuál es el significado de la palabra educación. Esta palabra viene de una latina, es muy conocido, que es educere. En español se dice educir y posiblemente en portugués también se diga educir. El educere no es crear cosas nuevas, sino sacar del depósito que se tiene. Y la crianza, sometida al educere, más que amontonarle cosas desde afuera, se mira su naturaleza rica, su naturaleza espiritual y se permite que esa naturaleza vaya floreciendo. En mis años mozos yo estudiaba un gran pedagogo que se llama Froebel. Fue el creador de los jardines de infantes, de las escuelas para pequeños, donde los pequeños no se les enseña nada, pero se les da cierta atmósfera para que ellos vayan desarrollando y educando de sí mismos la virtud que tienen dentro, la capacidad que llevan dentro. Por eso Froebel dio un modo a su enseñanza y hacía falar a una criatura diciendo: ayúdenme, la criatura dice a los mayores, ayúdenme a que eu me eduque solo, a que eu eduzca de mí mismo. El maestro, en todo caso, la gente
las personas mayores, debemos rodear y en vez de estar falando y estar dando tanta composición intelectual, tanta receta, debemos más bien permitir que la crianza se dé cuenta, que la crianza exprese sus riquezas del mejor modo posible. Ahora voy a referirme a algo más. El ser humano inevitablemente está en medio de leyes de la naturaleza. Y una ley fundamental de la naturaleza es la ley de evolución. La naturaleza es evolución. La naturaleza es el conjunto de todo lo que existe. Esa es la naturaleza. Y la naturaleza tiene como característica el movimiento. Por eso, si tuviéramos mucha atención, veríamos que minuto a minuto las cosas cambian. Esos paramentos que hay detrás mío en este estudio van envejeciendo como nosotros con el tiempo. No quedamos quietos y no somos en cada minuto igual que el que éramos antes. Esa ley de evolución es una ley de movimiento continuo, de manera que cambiamos, lo sepamos o no lo sepamos. Nos guste o no nos guste, estamos sujetos al cambio, estamos sujetos al fluir, estamos sujetos a la evolución. La ignorancia nuestra respecto a la evolución no anula la evolución, seguimos evolucionando. La naturaleza es de tal manera que seamos ignorantes o no, nos guste o no nos guste, ella actúa. Nosotros podemos ignorar que el fuego quema y ponemos la mano en el fuego y nos quemamos. El fato de ignorar que el fuego quema no impide que me queme. Así, las leyes de la naturaleza actúan con todos nosotros y la ley de evolución, la ley de cambio continuo, es algo que está actuando permanentemente en este mismo momento. Si mañana, el día de mañana, yo tuviera que hablar con vosotros de todo esto, no lo haría del mismo modo, porque la experiencia de un día a otro nos va cambiando y posiblemente habría nuevos matices. ¿Qué es lo que la naturaleza nos da con la evolución? La posibilidad de un cambio consciente, la posibilidad de un cambio para mejorar conscientemente. Porque hasta ahora el dolor y las vicisitudes de la vida son los maestros que nos van enseñando. ¿Por qué no evitar el dolor y por qué no crecer de acuerdo con la naturaleza y con las leyes de evolución sin que ella tenga que actuar sobre nosotros y sin que tengamos el peso de la ignorancia? El cambio permanente no impide que el hombre cambie, pero que se ponga objetivos, que se proponga objetivos de un cambio para mejorar. Si el cambio es para envejecer y seguimos haciendo lo mismo sin creatividad ninguna, estamos desaprovechando el cambio para la naturaleza, para la perfección. Si el cambio, que es inevitable, con nuestro ser inteligente, lo dirigimos para perfeccionarnos, para saber más cosas, para alcanzar más universalidad en nuestra naturaleza, el cambio, en todo caso, va a ser positivo para nosotros. Esta capacidad que tiene la inteligencia humana no la tienen los animales, el resto de la naturaleza, porque el animal, por instinto, repite una rutina y no tiene posibilidad de ser creativo y de cambiar el rumbo de su vida. Eso lo puede hacer el ser humano. Muy bien, se ha dicho
que si disparamos un arma de fuego, hacemos un estruendo ante una manada de caballos, ellos van a escapar todos. Pero si se dispara un arma de fuego delante de un conjunto de seres humanos, cada ser humano va a reaccionar de una manera distinta. Esa es la individualidad. Si ante una concurrencia humana se dispara un arma de fuego, algunos van a escapar. Otros van a estar a la expectativa a ver qué pasa. Los más valientes van a ir al agresor para pegarle el arma de fuego para que no siga haciendo daño a los presentes disparando el arma de fuego. Es decir, que el ser humano tiene la libertad para, en medio de las condiciones en que la naturaleza lo ha puesto, para ir armando su propia evolución, para ir desenvolviendo sus propias potencialidades. Esa es la verdadera educación. Dentro de cada ser humano existen potencialidades. Cuando se llega a la edad que tengo, uno mira retrospectivamente su propia vida y dice, podría haber hecho esto, me descuidé y no hice tal otra cosa. Uno encuentra en una edad avanzada de su vida que ha hecho algunas cosas, pero que en el camino quedaron otras como frustraciones, como fracasos, como algo que podía haberse hecho y perfeccionado y fue quedando en el camino. Bien, la ley de evolución entonces es la ley de la oportunidad y la educación tendría que estar dirigida no solamente por los maestros de escuela, por los profesores de escuela, porque todos nosotros también somos maestros. Siempre en la vida hay alguien que sabe más que nosotros, pero también hay gente que sabe menos que nosotros. Entonces, no podemos evitar ser discípulos y ser maestros. De los que saben más, aprendemos. De los que saben menos, nuestro deber es enseñar. Y la enseñanza de que formamos parte de un todo, de que formamos parte de una totalidad, es una enseñanza fundamental porque da las bases de la fraternidad humana. Y cuando las bases de la fraternidad humana están comprendidas en la conciencia del individuo, éste actúa con naturalidad de un modo fraternal. Si alguna vez, la humanidad va a formar una ciudadanía de carácter planetario. Hay que empezar, de alguna manera hay que empezar. No es que nosotros lo vamos a empezar. En la India, en Grecia ya empezaron, pero no fue muy adelante el progreso. En la Italia del Renacimiento había un gran pensador, un filósofo que sentó las bases para la fraternidad humana. Él no tuvo tampoco mucho éxito en su predicación. Después vino la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tuvo 3 gritos. Igualdad, fraternidad, la solidaridad humana fueron las banderas de la Revolución Francesa. Uno dice la Revolución Francesa fracasó y mucha gente murió en la guillotina. La Revolución Francesa tuvo sus mártires, pero no fracasó del todo porque la humanidad no volvió a ser la misma después de la Revolución Francesa. Después de la Revolución Francesa, más de la mitad de la humanidad rechaza las dictaduras, rechaza la ignorancia, lucha por el bienestar de los demás y luchan por un Estado más equitativo. De modo que ahora podemos empezar otra vez un intento y esperar que ese intento dure por más tiempo y tenga influencia en mayor cantidad de seres humanos. Y ese intento
tiene que estar basamentado en que debe cambiar la mentalidad actual, que es de competencia y de lucha entre los seres humanos. Hoy es un ser humano que vale la pena el que triunfa a costa de otros y con el dolor de otros. El dolor de los demás no importa. La ética de una conciencia planetaria y de una ciudadanía planetaria va a ser la solidaridad y no la lucha y no la competencia. Por último, ser ciudadano no es ser un ser humano común que vive en un país. Ser ciudadano significa que uno comprendió los ideales de grandeza de aquellos que crearon el país, de aquellos que crearon la república. Cuando Brasil fue constituida una nación, una república, hubo patricios que pensaron en un Brasil ideal, un Brasil que en el conjunto de naciones diera una nota positiva, una nota diferente, creativa y positiva. Y un ciudadano ideal es aquel que hace suyos, que hace para sí mismos los ideales de progreso de los patricios que crearon la nación, que crearon la república y trata de vivir de acuerdo con esos ideales. Un ciudadano consciente que vive de acuerdo con esos ideales va a luchar por la mejora de Brasil, no solamente por su mejora individual. Y cuando ciudadanos de todo el mundo y de todas las naciones vean que forman una unidad de carácter planetario, hay una fraternidad universal de la humanidad, estas luchas, este dolor, este conflicto, este derrame de sangre que hay hasta el día de hoy, eso va a cesar, va a haber una nueva tónica, una nueva noción más espiritual de la vida. Quiero terminar con un refrán chino, con un dito de China. Los chinos dicen que si tenemos que caminar 1000 kilómetros, cualquier camino de 1000 kilómetros o cualquier camino lejano se comienza de una manera, dando el primer paso. Demos nosotros el primer paso. Eso es todo por hoy.